Hola amigos de CADEFI, les damos la más cordial bienvenida esta mañana de 13 de septiembre del 2022 para una interesante plática que vamos a tener denominada actualización de la resolución miscelánea. A lo largo de estos casi ya terminando 9 meses del 2022, pues la resolución miscelánea es una de las legislaciones fiscales que más movimiento obtienen por lo regular y vamos a ver precisamente todas aquellas modificaciones que han tenido la resolución miscelánea de algunas reglas que son bastante importantes y que ustedes deben de conocer. Por eso esta charla está denominada actualización de la resolución miscelánea. Como les comentaba, vamos a ver muchas de las modificaciones de algunas reglas en referencia con lo que es el régimen simplificado de confianza, con lo que son avisos al Registro Federal de Contribuyentes, también estos comunicados y reglas nuevas que salieron apenas para lo que es la reducción de multas. Vamos a ver todos estos interesantes temas y vamos a ver también en qué modificación de la miscelánea quedaron y cómo quedó ya el texto actualizado hasta el día de hoy. Esa va a ser la interesante plática que vamos a tener el día de hoy. Pero primero vamos a ver como todo el principio, vamos a ver algunas cuestiones que debemos de conocer de la resolución miscelánea, porque aunque ustedes no lo crean, muchas personas de las que nos dedicamos a esta situación no saben por lo regular todo el contenido que tiene la resolución miscelánea ni cuál es su fundamento. Muchas veces solamente conocen una parte de la resolución miscelánea, pero aquí en esta plática vamos a ver más allá de lo que mucha gente conoce. Vamos a ver qué anexos tiene y cómo está conformada para que ustedes puedan ubicar perfectamente todo lo que tiene la resolución miscelánea y van a ver qué interesante este documento. Y obviamente es un documento de muchas hojas, pero es muy importante que cada una de las personas que estén ahorita visualizándonos tenga ese conocimiento de qué es la resolución miscelánea, qué alcances tiene y cuáles son los anexos que también tiene la resolución miscelánea, porque no nada más nos vamos a quedar con el texto de la misma, sino que también esta resolución miscelánea tiene muchos anexos y es muy importante conocerlos porque muchas de los trámites, de los cálculos que hacemos van muy relacionados con estos anexos. Pero vamos a empezar para ver los antecedentes y el concepto de lo que es la resolución miscelánea para posteriormente entrar ya a las modificaciones que ha tenido la resolución miscelánea del año 2022 hasta esta fecha, 13 de septiembre del año 2022. Vamos a ver los antecedentes y el concepto. Bueno, en este caso, el documento que es la resolución miscelánea se refiere a que son mecanismos y procedimientos que se obtienen, que van destinados a obtener recursos económicos necesarios para el Estado. Y obviamente, al ser el derecho fiscal una materia de gran alcance y de mucho volumen, es necesario obviamente para el Estado pues establecer reglas de carácter general y hacerlas como una fuente de derecho. Es muy importante porque debemos de recordar que todas aquellas leyes fiscales no son suficientemente amplias como para poder dar algún procedimiento adicional y como dice la Corte, las leyes no son diccionarios, por eso se allegan de estos mecanismos precisamente ¿para qué? Para poder aclarar o ampliar algún procedimiento que estén contenidas en las mismas leyes y para eso es precisamente este documento que es la resolución miscelánea, que muchos lo podemos conocer como reglas de carácter general y que a lo largo de estos años pues se ha convertido en una fuente de derecho. Y bueno, ¿qué es la resolución miscelánea? Bueno, dentro de la doctrina mexicana, Refugio de Jesús Fernández Martínez conceptualiza a las misceláneas fiscales como un conjunto de disposiciones jurídicas de carácter abstracto, general y obligatorio, que expide el titular del órgano del Poder Ejecutivo en uso de sus facultades propias a fin de facilitar la interpretación, aplicación y exacta observancia de las leyes y de los reglamentos. Entonces, como podemos visualizar, la resolución miscelánea es un conjunto de disposiciones jurídicas que nos ayuda para interpretar, facilitar la interpretación, aplicación y exacta observancia de las leyes y de los reglamentos. Y este documento lo emite
el titular del Poder Ejecutivo. Obviamente delega esta situación a los funcionarios correspondientes, que en este caso serían los funcionarios del sistema de administración tributaria. Vamos a ver. Y bueno, como les mencionaba, el Servicio de Administración Tributaria es el principal interesado en la emisión de estas resoluciones misceláneas. Y como ya lo habíamos mencionado, estas resoluciones misceláneas han servido para optimizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones, porque como ya les mencionaba anteriormente, las leyes no son diccionarios y muchas disposiciones requieren de una ampliación en su concepto o en algún procedimiento, y es ahí donde vienen las resoluciones de carácter general. Y bueno, sin embargo, bueno, aquí hemos visto que el uso de este tipo de resoluciones misceláneas, al momento en que se emiten por parte del Servicio de Administración Tributaria, han tenido un uso extralimitado, y en algunas ocasiones podemos llegar a observar que estas resoluciones misceláneas van mucho más allá de lo que disponen las leyes fiscales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación, porque aunque es un documento que nos permite, como les decía, hacer una mejor interpretación, aplicación de las leyes fiscales, muchas veces se ha abusado de esta situación y se ha querido incluso hasta legislar por medio de resoluciones misceláneas. Entonces hay que tener mucho cuidado en este concepto y no hacer una extralimitación del objeto de estas resoluciones. Y bueno, quizá a lo mejor muchos puedan pensar que este documento es un documento reciente o de publicaciones recientes. Sin embargo, la primera resolución miscelánea que se emite ya de forma formal se dio el 10 de marzo de 1980. Estamos hablando casi de 42 años en las cuales se ha publicado la resolución miscelánea. Y es precisamente el 10 de marzo del año de 1980 cuando se publica por primera vez una resolución miscelánea. Y obviamente el objetivo de la publicación de esta primera resolución miscelánea era integrar en un solo instrumento todos los acuerdos, circulares, oficios y resoluciones de carácter general que en ese entonces emitía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Porque anteriormente, antes de la primera publicación de la resolución miscelánea, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitía de forma aislada algunos acuerdos, algunos circulares, algunos oficios, y obviamente el contribuyente tenía que buscar estas circulares, acuerdos y oficios, y se hacía un poco más tediosa esta situación de encontrar estos acuerdos circulares y oficios, y es cuando se decide que todos estos documentos se integren en uno solo, que es la resolución miscelánea. Entonces, como podrán observar, la resolución miscelánea fiscal pues es un documento que ya tiene prácticamente 4 décadas en nuestra legislación fiscal, y bueno, a lo largo del tiempo pues también ha venido evolucionando este documento, como vamos a poder observar posteriormente. Pero el objetivo de esta primera publicación del 10 de marzo de 1980 de esta resolución miscelánea fiscal fue con el propósito de integrar en un solo documento los acuerdos circulares, oficios y resoluciones de carácter general que expedía la autoridad por separado, y para hacer mucho más fácil su búsqueda se integran en un solo documento denominado resolución miscelánea fiscal. Y una vez que ya vimos los antecedentes y el concepto de qué es una resolución miscelánea, ahora sí, vamos a ver también lo que es el fundamento legal de la misma. Como podrán observar, este documento, que es la resolución miscelánea fiscal, pues es un documento que ya tiene más de 4 décadas y que ha venido evolucionando. Y vamos a ver cuál es el fundamento legal de esta resolución miscelánea. El fundamento legal de la resolución miscelánea lo vamos a encontrar en el artículo 33, fracción primera, inciso G,
del Código Fiscal de la Federación. Es ahí donde vamos a encontrar el fundamento legal de esta emisión por parte de las autoridades hacendarias de esta resolución miscelánea o de este documento. ¿Y cuál es el objetivo de poder emitir este documento? Bueno, como vimos anteriormente, la primera resolución miscelánea se emite con el propósito de agrupar todos aquellos documentos circulares y resoluciones de carácter general que estaban aislados e integrarlos en un solo documento. Sin embargo, como bien les menciono, a lo largo de estas 4 décadas de existencia de la resolución miscelánea ha evolucionado y ya no su propósito se queda solamente en agrupar todos estos acuerdos circulares o reglas de carácter general en un documento, sino también se ha visto, ha habido una evolución en la misma y ahora tiene otros propósitos, como cuál podría ser el de proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes mediante la publicación de la anual de estas resoluciones. Como podrán darse cuenta, este documento denominado resolución miscelánea fiscal, pues por lo regular tiene siempre una vigencia anual. Entonces hay que estar pendientes con las publicaciones que se hacen de carácter anual de la resolución miscelánea. Por lo regular se vienen publicando ya en estos últimos años los últimos días del mes de diciembre de un año anterior para que estén vigentes durante el siguiente ejercicio fiscal. ¿Qué más nos menciona este artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación? Bueno, que esta publicación de resoluciones deberán estar agrupadas para facilitar su conocimiento por los contribuyentes. Deben estar agrupadas en título, capítulos y secciones. Como bien lo mencionábamos, inicialmente ese fue el propósito de emitir una resolución miscelánea. Aquí este mismo artículo 33, fracción primera, inciso G, pues sigue conservando ese objetivo, que es el que deben de estar agrupadas para facilitar su conocimiento, y como podemos observar, la resolución miscelánea está agrupada en título, capítulos y secciones para que el contribuyente tenga una mayor facilidad en encontrar algunas reglas o algún concepto que sea de su interés. También tenemos que las resoluciones que se emitan no generarán cargas o obligaciones fiscales adicionales. Como ya lo mencionábamos en los antecedentes, muchas veces la autoridad fiscal se ha extralimitado en el uso de esta resolución miscelánea y ha puesto cargas adicionales a los contribuyentes. Debemos recordar que todas las que son las cargas a lo que son prácticamente el objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, pues esas no deberían de tener alguna carga adicional más que las que menciona la ley. Sin embargo, aquí dentro de la resolución miscelánea nos menciona que su objetivo es que no deben de generar cargas u obligaciones fiscales adicionales. Sin embargo, podemos observar que en la actualidad la resolución miscelánea muchas veces sí por eso mencionábamos se mencionaba anteriormente que solamente la resolución miscelánea le generaba ¿qué? Le generaba al contribuyente algún beneficio, las mismas reglas de carácter general le generaban un beneficio. Sin embargo, podemos observar en la actualidad que no necesariamente nada es así, sino que la resolución miscelánea en ciertas reglas son cargas adicionales a las que vienen en las disposiciones fiscales. Y esto es derivado de un concepto que se llama cláusula habilitante, que se ha utilizado mucho en esta resolución miscelánea, y que la cláusula habilitante es más que nada hacerle un carácter obligatorio a la resolución miscelánea cuando en la misma legislación fiscal venga como consecuencia que te va a remitir a la resolución miscelánea. Por ejemplo, uno de los casos más notorios es en la expedición del comprobante fiscal. Quizá a lo mejor nada más vemos en el Código Fiscal de la Federación, el artículo 29, 29A, que nos menciona los requisitos que deben de tener los comprobantes fiscales que emitan los contribuyentes. Sin embargo, este artículo 29, 29A
hace mucho la mención de remitirse a las reglas de carácter general. Es ahí donde entra lo que se denomina la cláusula habilitante, y cuando la disposición fiscal expresamente te menciona o te mencione que debes atender a las reglas de carácter general, es ahí donde esta cláusula habilitante convierte en obligatoria lo que menciona la resolución miscelánea. Les menciono que uno de los ejemplos más notorios es precisamente cuando hablamos de comprobante fiscal digital, que originalmente su fundamento lo podemos encontrar en el artículo 29, 29A del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, a través de esta cláusula habilitante que tienen estos artículos, te remite directamente a la resolución miscelánea, y es así como esta cláusula habilitante vuelve obligatoria el uso de los anexos o de la resolución miscelánea para la emisión de estos comprobantes fiscales digitales. Solamente así se puede mencionar que la resolución miscelánea tenga una carga hacia el particular, cuando la misma ley expresamente mencione que te debes de ir a las reglas de carácter general. Cuando la ley no mencione expresamente que debes de atender a las reglas de carácter general, estamos hablando que la resolución miscelánea solamente da derechos y no obligaciones. Pero si tenemos una cláusula habilitante, ahí sí se vuelve de carácter obligatorio lo que menciona la resolución miscelánea, y como les menciono, el caso más común que tenemos es en la expedición del comprobante fiscal digital, que debemos de atender obligatoriamente a lo que menciona la resolución miscelánea y sus anexos. ¿Ok? Y bueno, es así como debemos de atender a lo que es el artículo 33, fracción primera, inciso G, del Código Fiscal de la Federación. Pero también tenemos lo que es el artículo 35 del mismo Código Fiscal de la Federación. Acuérdense que cuando se emite en marzo de 1980 la primera resolución miscelánea, era con el propósito de ¿qué? De agrupar todas las reglas de carácter general, acuerdos circulares y criterios que habían emitido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por separado, y el propósito de esta primera resolución miscelánea del 10 de marzo de 1980 es integrar en un solo documento todos estos acuerdos circulares y oficios y reglas de carácter general en la resolución miscelánea. Entonces también nos vamos a lo que es el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación, donde nos da el fundamento legal de que es un acuerdo, una circular y un criterio. Y el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación nos menciona a grandes rasgos que los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones a los particulares, y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Entonces es ahí donde, de acuerdo o conforme a estos acuerdos circulares y criterios, es como se forman los criterios no vinculativos y normativos que tiene la resolución miscelánea o el SAT. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Facebook. Es un honor tenerlos aquí en esta plática denominada actualización de la resolución miscelánea. Como les mencionaba anteriormente, esta plática nos lleva a la actualización que ha tenido la resolución miscelánea fiscal del año 2022 hasta la fecha, y hasta la fecha han surgido 7 modificaciones a la resolución miscelánea. La 7ª modificación solamente tenemos hasta el momento lo que es una versión anticipada, pero desde la publicación de la resolución miscelánea en el 27 de diciembre del año 2022 ha tenido 7 modificaciones, y es el objetivo de esta plática, ver cuáles son las reglas de más importancia y que se han modificado a lo largo de estas 7 modificaciones que ha tenido. Entonces es un placer que tengamos a nuestros amigos aquí de Facebook. Los invito a que nos den un like, algún comentario, y si tienen alguna duda respecto al tema, nos las hagan saber a través de los medios de contacto de CADEFI. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, bueno, esta resolución miscelánea es un documento que
prácticamente desde su primer publicación, que fue el 10 de marzo de 1980, la primera resolución miscelánea publicada ya casi hace 42 años, o más bien hace 42 años, el objetivo de la primera publicación de la resolución miscelánea era agrupar todas aquellas reglas de carácter general, acuerdos circulares y criterios que emitía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que estaban divagados y que el contribuyente, pues para su consulta, pues se le hacía más difícil. Entonces el objetivo de la primera publicación de la resolución miscelánea era agrupar en un solo documento todas estas reglas de carácter general, acuerdos circulares y criterios. Pero a lo largo de estas 4 décadas de existencia de la resolución miscelánea ha venido evolucionando y también ha venido evolucionando su contenido. Y estábamos hablando de lo que es el fundamento de los acuerdos circulares y criterios que está contenido en el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación y que a grandes rasgos podemos mencionar que los acuerdos circulares y criterios son emitidos por las autoridades fiscales debidamente facultadas y que son prácticamente un criterio de la aplicación de las disposiciones fiscales. Estos acuerdos circulares y criterios son muy importantes para el contribuyente. ¿Por qué? Porque nos dan una idea de lo que piensa la autoridad en relación con alguna aplicación en las disposiciones fiscales. Y obviamente estos criterios pues se van a emitir y con el propósito de que no obtengan obligaciones para los particulares. Es como los conocemos como criterios no vinculativos y normativos. Son simplemente estos criterios es un contenido de cómo piensa la autoridad para ciertos casos o criterios que vienen en las disposiciones fiscales. Adicionalmente, este artículo 35 también nos menciona que tienen facultades para emitir un reglamento interior, en este caso el reglamento interior del SAT, y no son obligatorios para los funcionarios y el personal. Y este reglamento interior del SAT solamente va a ser obligatorio para los funcionarios y personal de la misma dependencia. No son obligatorios para los contribuyentes. Entonces, como podemos observar, no nada más el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación, que es el fundamento legal de la resolución miscelánea, sino que adicionalmente también la resolución miscelánea, su fundamento legal, también está contenido en el artículo 35, donde nos mencionan los acuerdos circulares y criterios y que estos acuerdos circulares y criterios son emitidos por los funcionarios fiscales debidamente facultados y que solamente es un criterio de cómo se deberían de aplicar las disposiciones fiscales sin que estos criterios, o que de estos criterios nazcan obligaciones a los particulares. Y los conocemos como criterios no vinculativos y normativos. Sin embargo, es muy importante conocer estos criterios no vinculativos y normativos que están contenidos en la resolución miscelánea para que en algún caso en particular conozcamos cómo piensa la autoridad y veamos si hay algún riesgo o hay alguna contingencia en la aplicación de un procedimiento por parte del contribuyente. Y como les mencionaba en un principio, muchas personas conocen lo que es el cuerpo de la resolución miscelánea, sin embargo, no mucha gente conoce realmente todo el contenido de una resolución miscelánea. Muchas veces les digo, están familiarizados con el contenido propiamente de la resolución miscelánea, sin embargo, es muy importante que conozcamos también los anexos que en ella vienen. ¿Por qué? Porque en muchos de estos anexos vienen mucha información y mucha documentación que el contribuyente utiliza día con día y no saben que están contenidos en los anexos de esta resolución miscelánea. Por eso es importante en esta plática también, aparte de conocer todas las modificaciones en algunas reglas de interés para ustedes, pero también a mi consideración es también necesario que ustedes conozcan
todo el contenido de una resolución miscelánea o que la resolución miscelánea tiene, y precisamente por eso hago el listado de los anexos que contiene la misma resolución para que ustedes sepan de dónde salen o dónde buscar algunas situaciones en las cuales, que les digo, comúnmente utilizamos en la práctica y que no sabemos que están contenidas en los anexos de la resolución miscelánea. Por eso vamos a ver el listado de los anexos para que ustedes conozcan en algún caso en particular dónde buscar en los anexos. Vamos a ver, por ejemplo, el anexo 1, que es uno de los anexos que más se utiliza. En el anexo 1 vamos a encontrar las formas oficiales aprobadas y formatos. Si bien es sabido que ya muchos de los trámites que realiza el contribuyente se hacen de forma electrónica, sin embargo, aquí en este anexo 1 vienen contenidas las formas oficiales, y en caso de que no se puedan hacer los trámites de forma electrónica, recuerden que siempre hay la opción de ir a lo que es la administración, y en algunos trámites todavía existen trámites en papel o en un formato específico, y este formato está publicado en ese anexo 1 de la resolución miscelánea, que obviamente pues la tendencia de la autoridad en estos últimos años es que todas las formas oficiales sean ya electrónicas. Sin embargo, hay algunos trámites que todavía requieren, por su especialidad, pues requieren un formato de carácter impreso, y obviamente este formato debe de ser un formato oficial. Y estos formatos se publican en el anexo 1 de la resolución miscelánea. Otro de los anexos importantes y que se manejan comúnmente por los contribuyentes es el anexo 1A, que se refiere a los trámites fiscales. En este anexo 1A podemos observar o vamos a ver todos aquellos trámites que tienes que hacer, las fichas de trámites, cómo se deben de hacer, a través de qué formato se deben de hacer, y todo el procedimiento para realizar cierto trámite. Por ejemplo, un cambio de domicilio, una actualización de obligaciones o de actividades económicas, etcétera, etcétera. Aquí lo vamos a encontrar en lo que son el anexo 1A, que se refiere a los trámites fiscales. El anexo 2 se refiere a los porcentajes de deducción opcional aplicables al contribuyente cuando cuente con una concesión, autorización o permiso de obras públicas. Este anexo 2, por lo regular, pues no es muy conocido porque es muy específico para precisamente aquellas personas que cuenten con una concesión, autorización o permiso de obras públicas. Por eso no es tan conocido este anexo 2. Tenemos aquí una pregunta de nuestra audiencia. Muchas gracias por hacernos llegar sus preguntas. Es muy importante para nosotros que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios. ¿Por qué? Porque enriquecemos esta plática. Mari nos menciona: buen día, maestro, soy Mari Maltos. Mi duda es, ¿por qué se emiten tantas versiones durante el año de la resolución miscelánea? Confunde un poco el tema de la estructura de la resolución y sus anexos, así como sus diferentes versiones, fechas y publicación. ¿Podría aclarar, por favor, lo anterior? Ok, amiga Mari Maltos, bueno, acuérdate que en principio la resolución miscelánea fiscal es un documento de carácter anual y que va conteniendo obviamente todos aquellos criterios, y como observábamos en los inicios de la plática, la resolución miscelánea es para facilitar el cumplimiento de las obligaciones que están contenidas en las leyes fiscales. Sin embargo, muchas veces también sirve de prueba para la autoridad, y en algunos casos, cuando se publica una regla de carácter general en el primer documento, que es la resolución miscelánea, muchas veces existen muchas dudas, ya sea en el procedimiento o en la aplicación de alguna situación, y conforme va pasando el tiempo, a través de la retroalimentación que se hace por medio de los mismos funcionarios del SAT y mucho más por medio de aquellos contribuyentes que aportan algunas ideas o algunas soluciones para cierto trámite o cierto procedimiento, es como se va modificando, y la autoridad, como su objetivo lo menciona, la resolución miscelánea es para facilitar el cumplimiento, y entonces a través de esa retroalimentación que tiene la autoridad, ya sea de sus mismos funcionarios o del mismo contribuyente, entonces va modificando constantemente algunas reglas para poderlas tener. A lo mejor en principio la regla no era muy clara,
los contribuyentes tienen esa confusión, ya no tiene el objetivo para lo que fue creada la